Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo resolver el cuadrado de un binomio o un binomio al cuadrado. Vamos a iniciar a resolver el cuadrado de la suma de x más 2. En este caso tenemos el cuadrado de un binomio. Entonces, para resolver el cuadrado de este binomio, vamos a tener en cuenta la siguiente fórmula, donde nos dicen que si nosotros tenemos a más b, pero esta suma al cuadrado, entonces el cuadrado de la suma de estos dos términos va a ser igual a el cuadrado del primer término, es decir, a al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo. Esto significa que debemos multiplicar ambos términos y ese resultado luego se multiplica por 2. Entonces, 2 por a por b más el cuadrado del segundo término. En conclusión, b al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esta formulita, vamos a resolver x más 2, pero esto al cuadrado. Entonces, ¿quién es a? A es x y ¿quién es b? 2. Entonces decimos a al cuadrado, es decir, x al cuadrado, estamos reemplazando más dos veces a, pero ¿quién es ax? Por b, pero ¿quién es b2? Más el cuadrado del segundo término. En conclusión, 2 al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es resolver cada una de las operaciones indicadas. Entonces decimos que esto es igual a x al cuadrado. Esto significa que debemos multiplicar a x por sí misma dos veces y x por x al cuadrado más 2 por x es igual a 2x y 2x por 2, 4x más el cuadrado de 2 es igual a 4 porque 2 por 2 es igual a 4. En conclusión, el cuadrado de x más 2 es igual a x al cuadrado más 4x más 4. Mira qué fácil es resolver el cuadrado de la suma de dos términos. Ahora, hay otra forma de resolver el cuadrado de la suma de dos términos. ¿Y cómo lo resolvemos? Presta mucha atención. Si nosotros tenemos en este caso x más 2 al cuadrado, aquí podemos partir de la potenciación. Recordemos que en la potenciación el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma. La base en este caso es x más 2 y el exponente es el número 2. Esto significa que x más 2 lo debemos multiplicar por sí mismo dos veces, es decir, x más 2 por x más 2. Y ahora para resolver este producto, aplicamos la propiedad distributiva. En conclusión, multiplicamos cada uno de los términos del primer paréntesis con cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces, esto va a ser igual a x por x es igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Productos de potencias con igual base, se deja la misma base que es la variable x y para hallar el exponente se suman los exponentes. La variable x en este lugar y en este lugar es de grado 1 y 1 más 1 es igual a 2. Más por más x por 2, 2x, más por más, 2 por x, 2x, más por más y 2 por 2 es igual a 4. Luego de haber aplicado la propiedad distributiva, simplificamos o reducimos términos semejantes. Entonces, esto va a ser igual a x al cuadrado no tiene término semejante, entonces lo bajamos. Estos dos términos son semejantes. Ambos son positivos, entonces se van a sumar. Tengo 2x y luego me gano 2x más, ahora voy a tener 4x. Es decir, que 2x más 2x es igual a 4x. Y como más 4 no tiene término semejante, lo bajamos y podemos evidenciar
que hemos obtenido el mismo resultado. Es decir, que tenemos plan A y plan B. ¿Qué tal te pareció? Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a resolver el cuadrado de la diferencia de 3x y 5y. Entonces, como en este caso tenemos el cuadrado de la diferencia de dos términos, vamos a implementar la siguiente fórmula, donde nos dicen que si nosotros tenemos a menos b, pero esta resta al cuadrado, esto va a ser igual a al cuadrado del primer término menos dos veces el primer término por el segundo, es decir, 2 por a por b, más el cuadrado del segundo término, es decir, b al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión o esta formulita, vamos a resolver 3x menos 5y y todo esto al cuadrado. Entonces nos dicen, vamos a reemplazar quién es a, 3x, y quién es b, 5y. Entonces, reemplazando cada uno de estos términos en esta expresión, va a quedar de la siguiente manera. Entonces nos dicen a al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado menos dos veces ¿quién? A, pero ¿quién es a? 3x por b, y ¿quién es b? 5y, más el cuadrado del segundo término. ¿Y quién es el segundo término? 5y. 5y al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es resolver cada una de las operaciones indicadas. Entonces, esto va a ser igual a 3x al cuadrado. Esto significa que 3x lo debemos multiplicar por sí mismo dos veces. Y 3x por 3x es igual a 9x al cuadrado. Menos 2 por 3x por 5y es igual a 30 XY. 2 por 3, 6, y 6 por 5, 30. Y X por Y es igual a XY, más 5Y por 5Y es igual a 25Y al cuadrado. En conclusión, el cuadrado de 3x menos 5y es igual a ¿quién? A 9x al cuadrado menos 30xy más 25y al cuadrado. Mira qué fácil es. Pero ahora, profe, es que no me acuerdo de esta fórmula. Bien, entonces partamos de la potenciación. Entonces, escribimos nuevamente 3x menos 5y y esto al cuadrado. Recordemos que en la potenciación, el exponente me indica cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma. Como el exponente es el número 2, esto significa que 3x menos 5y lo debemos multiplicar por sí mismo dos veces. Es decir, 3x menos 5y por 3x menos 5y. Ahora aplicamos propiedad distributiva para resolver este producto o esta multiplicación. Entonces decimos que esto es igual a 3 por 3 es igual a 9 y x por x, x al cuadrado. Es decir que 3x por 3x es igual a 9x al cuadrado. Más por menos menos, 3x por 5y es igual a 15xy. Menos por más, menos 5y por 3x es igual a 15xy. Menos por menos más, y 5y por 5y es igual a 25y al cuadrado. Mira qué fácil es. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificar o reducir términos semejantes. Entonces, esto es igual a 9x al cuadrado no tiene término semejante, entonces lo bajamos. 9x al cuadrado. Ahora, esos dos términos son semejantes. Ambos son negativos, entonces se van a sumar. Tengo una deuda de 15xy y luego me endeudo con otras 15xy. Ahora voy a quedar debiendo 30xy. Y como más 25y al cuadrado no tiene término semejante, lo bajamos. Entonces, más
25y al cuadrado. Y podemos apreciar que hemos obtenido el mismo resultado. Mira qué fácil es resolver el cuadrado de un binomio o un binomio al cuadrado. Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que resuelvas los siguientes binomios al cuadrado. Es decir, m más 5y al cuadrado y 3m menos 8p al cuadrado. Pero eso sí, escribe tus respuestas en el cajón de comentarios.